Saludos amigos de todo el mundo. Los sabios en la Z, un poquito agripado. Esperamos que en la medida que sube el día, pues nos vayamos sintiendo mucho mejor. Pero el deber nos impone estar aquí con usted en un programa interesantísimo, Incertidumbres Globales. Porque al iniciar el año 2022, es un año que nos llena, estamos repletos de esperanzas, de alegría, de ver cómo hacemos mejor, superamos las debilidades de los años pasados. El año 2020, desde marzo, fue un año muy fuerte, con la pandemia, elecciones, posposición de elecciones, bueno, tantas confrontaciones, tantas amenazas, y para el Estado, para el fisco del Estado, para el gasto público, impuso onerosas y pesadísimas cargas. La gente tuvo que recluirse en sus hogares, un hecho inédito, casi nunca visto en esta América, en una América que a pesar de todo ha tenido conflictos entre algunas de sus naciones. Nosotros mismos, en esta pequeñísima isla de apenas 76,000 kilómetros cuadrados, hemos tenido múltiples guerras, incluso con nuestros vecinos. Más aún, la independencia nacional se celebra de haberla obtenido, habernos liberado de nuestros vecinos, un hecho prácticamente sin precedente, y que cuando usted lo menciona en el resto del mundo hasta se ríen. ¿Cómo? De ese paisito tan pequeñito, tan pobre, tan todo, tan descendiente de esclavos. De ahí es que ustedes son independientes. Su independencia es de ahí. Yo me he encontrado gente que me ha dicho, pero yo ni la celebrara porque como que no tiene sentido. Y por eso, por lo menos nosotros, mientras estudiamos en el exterior, usualmente hablábamos de la restauración como la fiesta de independencia, el hecho de la independencia, para no entrar en tantos detalles. Esta América, que no ha sido escenario de guerra mundial, aunque ha tenido guerra entre unas naciones y otras, pero no ha sido nunca escenario de guerra mundial. Sin embargo, ha participado, siendo un continente de descubrimiento tan joven, tan reciente, ha participado y ha, en cierta forma, liderado las últimas dos guerras mundiales, las dos reconocidas como guerras mundiales. Sin embargo, este continente está lleno de incertidumbre, y la primera de la incertidumbre es que este continente tiene el más alto gasto militar de todo el planeta, del 1.98 1.98 billones, que es como decir 1. millones de millones que gasta el mundo a nivel global en armamentismo, según el Instituto para la Paz de Estocolmo, que lleva esos números y que publicó su último informe el 3 de enero último, hace una semana. El mundo gasta esto, 1.98 billones, y de eso 888,000 lo gasta América, a consecuencia de que en América está Estados Unidos, que tiene un gasto militar de 778,000 millones. 778,000 millones de los 898,000 millones que gasta el continente entero, porque América Latina entera solo gasta 53,000 millones. Y entonces está Canadá, que tiene unos 20 y tantos mil, lo que quiere decir que estamos llenos de incertidumbre. Las potencias mundiales
están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, intentando con ello superar el armamentismo que ya de por sí era impresionantemente poderoso, catastrófico, aniquilante para el mundo, pero están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo. A Estados Unidos no le basta la guerra de la galaxia, las tecnologías, sino que está investigando mucho más allá. El gasto militar es una amenaza tan real que China, que tiene menos de la tercera parte del gasto militar de Estados Unidos, porque tiene 252 mil millones, pero China tiene 26 años aumentando el gasto militar en 1.6-2%. Rusia, que a pesar de todo el miedo y el sobredimensionamiento que hace de Rusia, Estados Unidos y la OTAN, Europa, Rusia apenas gasta 61 mil millones de dólares, de acuerdo al Instituto para la Paz de Estocolmo. Y entonces están Alemania, Francia, que andan por los 50 mil millones, en fin, con el dinero que se gasta en armamentismo y en los cuerpos militares del mundo, se podría perfectamente aniquilar, eliminar, hacer desaparecer el hambre del planeta. Todas estas incertidumbres debido al drama humano de la pobreza, al drama humano de la miseria, de la falta de dinero para comprar medicamentos, de la falta de dinero para limpiar el medio ambiente y no destruirlo. Bueno, el gasto militar del mundo podría enfrentarlo porque es casi un 5% del PIB mundial. Pero esa no es la única incertidumbre. Tenemos incertidumbres muy fuertes como la de las pandemias, que ahora es la primera de todas. Y uno se pregunta, ¿habrá dos mundos? Porque hay un mundo que está aterrado por la pandemia, que su economía se ha visto afectada por el rompimiento de la cadena de suministro. Un mundo aterrado con el cierre de las fábricas, de los gobiernos, de las actividades. Un mundo aterrado porque la pandemia amenaza la vida, que ha perdido un solo país, ha perdido 5 millones como Estados Unidos de una sola pandemia. Eso hay que agregarle el restante muertes por otras causas. República Dominicana, pequeñita, anda cerca de los 5.000 personas, a pesar de que cada año en República Dominicana, pero de eso no se habla, mueren cerca de 75.000 a 80.000 personas por todas las causas de muerte, pero cada año morimos de los 14 millones que somos, 11 millones de ciudadanos e indocumentados y residentes, pues somos cerca de 14 millones y de eso con una tasa de mortalidad de 6.3, 6.4 por cada 1.000 habitantes, pues eso da cuenta de que efectivamente cada año mueren cerca de entre 75.000, 78.000 ciudadanos, pero bueno, ahora nos hemos dejado aterrar por la noticia de que han muerto casi 5.000, pero nadie ha dado la noticia de cuántos mueren, igual que en el mundo. Cada año en el mundo mueren 57 millones de habitantes, 4.3, 4.2 millones por mes. Esa cifra casi no la da nadie. Parece ser que hay dos mundos, un mundo en el que estos datos de la pandemia nos aterra
y el otro mundo que no se aterra por ese dato, donde la sobrevivencia, la supervivencia, es estar vivo para contarla, aunque sea con un virus, aunque sea afectado por una enfermedad o por la otra. Porque el nivel de escándalo, de aterramiento, de susto, de exaltación de peligros por la pandemia que se vive entre nosotros no es el mismo que hay en Haití, no es el mismo que hay en África, 52 naciones, donde solo en 5 o 6 de ellas se tiene este tema como fundamental, porque en las restantes 48 o 47 naciones el tema es otro, el tema es la supervivencia, el tema es producir para comer, pero todo indica que después de este brote en China, de la COVID-19 y del fracaso de la política del gobierno chino de cero COVID-19, cerrando el país, construyendo un hospital en 10 días, de una acción heroica para detener, confinar y aniquilar el virus en el mismo lugar donde surgió. Parece ser que el fracaso de esta política es lo que está ahora mismo aterrando más al mundo y no es tanto la enfermedad. Porque como China no ha tenido éxito con derrotar el virus dentro de su propia frontera, siendo la fábrica del mundo, entonces China le está generando más problemas al mundo por la rotura de la cadena de suministro, por ser un suplidor no seguro, por no poder entregar las órdenes de compra a tiempo, porque de sus fábricas no pueden salir los cargamentos a surcar los mares y los aviones a tiempo. Entonces ahora China le está inyectando al mundo el problema de la cadena de suministro, fundamentalmente en China, porque de Europa no hay tanto ese problema, y ello arrastra entonces la espiral, la explosión inflacionaria, y ahora estos elementos, la cadena de suministro y la inflación, son los dos temas fundamentales de la economía. La economía que había caído a 4.4, el decrecimiento mundial había sido de 4.4. Este año 2021 pues alcanzó unos 5.9, y aquí en República Dominicana se estuvo hablando de 10.7, pero todo indica que si la cadena del suministro, este problema continúa, parece que va a continuar, y esto genera una inflación incontrolada. Ya el aumento de salario que se hizo aquí hace tiempo que nadie lo recuerda, y entonces habrá que hacer otro aumento de salario este año, y este sí que sería justificado, porque con una inflación solo en Estados Unidos de un 8%, aquí hay sectores donde eso ha venido y ha golpeado y está golpeando, porque de la industria de la construcción prácticamente todos los elementos, los componentes de la construcción son importados, porque si bien el cemento, aquí hay 6 fábricas de cemento, si bien el cemento se elabora aquí, el componente energético del cemento, que es sobre el 70% de su estructura de costo, es todo importado, y por tanto pudiera decirse que exceptuando un 30% de mano de obra y de beneficio y de utilidades, el cemento también es un componente importado y los precios se han disparado también. Entonces, las incertidumbres del mundo siguen siendo muy graves. La incertidumbre de la guerra cibernética es una incertidumbre muy, muy, muy grave, muy seria, porque
La guerra cibernética es lo que está escenificando básicamente Estados Unidos y China por el control de la 5G, por el control del Internet de las cosas, donde están todos los millones del mundo. Y esto tiene una serie de elementos atados desde las tierras raras, los 17 elementos para la inteligencia artificial, hasta el control de los mercados y el control de las identidades de las personas como un elemento de comercio, como un elemento de seguridad estratégica y todo esto. La guerra cibernética básicamente entre Estados Unidos y China, que va para largo y que es más candente de lo que se imagina. Y esto arrastra la guerra comercial para nivelar la balanza de pago, en la que China tiene una ganancia total. Entonces tenemos la guerra tecnológica armamentista que ya mencionamos, por la superación de los niveles de eficacia de las armas, de las mismas bombas atómicas, de los misiles. Entonces también nos lleva a la crisis planteada en que los países están haciendo creer, Estados Unidos hace creer que no está con la proliferación de las armas nucleares, pero entonces el pasado gobierno de Trump denuncia los acuerdos, pero no viene desde Trump, sino desde mucho antes, partiendo del 2002, según alega China y alega Rusia y alegan el mismo Irán. Está el tema de la incertidumbre en Medio Oriente. Medio Oriente que ha sido siempre un barril de pólvora por la guerra religiosa entre el Islam y el cristianismo y el judaísmo, que como se sabe hay tres tipos de religiones: las humanas, las naturistas y las revelacionistas, pero son las revelacionistas las que han metido al mundo en guerra desde las guerras de la antigüedad, desde la guerra de las cruzadas, desde la guerra de la toma del Imperio Otomano, de todo el Medio Oriente, las guerras, esta guerra, desde las guerras en el Medio Oriente en torno a Israel, el pueblo de Israel, que ha sido un pueblo bélico por excelencia. Por eso el principal elemento de su Dios, de Jehová, era para defenderle y hacerle protegerlo durante las guerras, lo que quiere decir que son pueblos de cultura, de religiones guerreristas, lo mismo que el Islam y el cristianismo. Son las tres religiones principales del mundo, pero son las religiones que meten también al mundo, la humanidad, en las guerras más espantosas. Por tanto, hemos pensado tener y hemos decidido hacer este programa hoy con el ruego de que nuestros invitados empiecen a hacer actos de presencia para analizar estos temas en detalle, ver cuáles son las amenazas reales del mundo, ver si realmente esta recuperación que el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia Unión Europea, el Banco de la Unión Europea, la Federal Reserve de Estados Unidos, la Reserva Federal, la propia Rusia y China están diciendo que el 2022 no permitirá un crecimiento como en el 2021, que incluso el crecimiento de 5.9 que se espera, que se materializó en el 21, este año no pasará de 4.1, otros lo sitúan aún por debajo, y esto diciendo que se ocurriría si la pandemia no recrudece, si no aparece otra variante peor o igual que Omicron,
si la cadena de suministro mejora, si la inflación no impacta como debía impactar. De lo contrario, el decrecimiento sobre ese crecimiento podría ser mayor, o que es como decir, el crecimiento neto sería mucho menor. Un dato muy preocupante es que en medio de la pandemia, en vez de decrecer el gasto militar global, aumentó en 2.1, en 2.9. En la única región que disminuyó fue en América Latina, que somos el país, la región, el subcontinente de la desigualdad. Sin embargo, América Latina no tiene un presupuesto militar tan alto, apenas, yo diría, demasiado, pero 53,000 millones para el continente, el segundo continente mayor del planeta. Y esto que dentro tiene 53,000 millones para América Latina, pero 888,000 para todo el continente, porque el 94% se debe a Estados Unidos, que tiene casi la totalidad del gran gasto. Sin embargo, para la América Latina solamente disminuyó el gasto militar en 2.1 entre interanual 2021, y algo importante es que un país como México apenas tiene 6,000 millones de dólares de gasto militar. Debería ser menos, pero está muy, incluso por debajo del de Colombia y por debajo del chileno y otros presupuesto militar de la región. El de República Dominicana, obviamente un país muy pequeñito, 40, 50 mil millones, apenas no llega a los 1,000 millones de dólares, pero es demasiado para una nación que prácticamente no tiene quien le agreda, a menos que no sea los otros componentes de la incertidumbre de la paz mundial, como es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado mundial, el delito financiero, el delito de alta tecnología, el narcotráfico que afecta tanto a la humanidad y que tanto distorsiona porque corrompe las estructuras mismas de las naciones. Y hemos dejado por último tal vez el fundamental, que es la decomposición, las agresiones al medio ambiente y el grave problema del cambio climático, al que parece ser que las naciones no terminan de comprender la importancia que tiene ir tomando en serio, ir aplicando los distintos tratados, acuerdos y convenios del COP26, del panel internacional para el cambio climático de la ONU y tantos otros acuerdos internacionales que tenemos para ir provocando una reducción importante de un 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también un borrón total de la huella de carbono para el 2050, como se ha venido tratando, proponiendo, los países aprobando, los congresos ratificando, pero no se ve nada. Aquí en República Dominicana tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos unos jóvenes ahí muy ilusionados, pero vaya usted a ver a los ríos, vaya a ver a las cañadas, vaya a ver las carreteras, vaya a ver los asentamientos humanos, vaya a ver esas partes atrás de esas fachadas que uno ve en las calles, y a veces cuando entra en la parte atrás, en las cuarterías, la gente vive peor que en las posilgas de cerdos de antaño. Vaya usted a ver qué se está haciendo. Solo la zona metropolitana deberá tener 1,500, 2,000 o 3,000 barrios
entre todos los municipios. Bueno, si cada gobierno escoge un barrio para convertirlo en modelo, como el pasado gobierno en La Barquita, muy bien, nadie está en contra de lo que se hizo. Este gobierno, La Ciénega y los Guandules, muy bien lo que se haga, pero si cada 4 años resolvemos los problemas de un barrio, siendo 1.500, multiplique 1.500 por 4, sería en 6.000 años que vamos entonces a transformar, a sanear los ambientes de nuestra barriada, y eso sabemos que es imposible. Entonces ese cuento de pasarse 4 años vendiéndonos La Barquita o vendiéndonos ahora La Ciénega, los Guandules, sabemos que no es ni para niños ni para tontos. La cuestión tiene que ser masiva, porque el ser humano, usted no puede prometerle que va a resolver cosas para el futuro. Se vive una sola vez. La gente solo vive una sola vez. Entonces, lo que a mí me vaya a tocar del desarrollo que me han prometido nuestros gobiernos, yo quiero que me toque en vida, porque si no me han tomado como estadística, y bueno, así no se vale. Le están ofreciendo a otros que no es a mí, porque yo, como no me tocó, porque si cada gobierno escoge un barrio o una barriada, por importante que sea, para en sus 4 años convertirla en modelo, pero son 1.500 barrios, entonces multiplicado por 4, en 6.000 años podremos ir terminando de sanear los barrios solo de la zona metropolitana. Se sabe que no es así. Tenemos el ejemplo de China, y los chinos no son biónicos, ni son ultraterrestres. Lo hicieron aquí lo hicieron en 20 años. Lo hizo en Singapur. Lo está haciendo Vietnam ahora. Lo están haciendo varias naciones que se están sobreponiendo al tema del desarrollo. Lo hizo Lula bastante bien. No lo digo yo, lo dice el mundo entero. Y ahora amenaza con volver al poder. Y tenemos también la otra amenaza, que es la insuficiencia energética. ¿Qué vamos a hacer en el mundo con el suministro de energía? La insuficiencia energética va unido a lo que llamamos la transición energética, que es bajar los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero para que en el 2030-35 lo bajemos en 35%, y luego para el 2050 borrar la huella de carbón. Ya hay muchos países que están insistiendo en que el gas natural se ponga entre las tecnologías de transición, o de las tecnologías casi verdes por sus bajas emisiones. Pero el tema es, con una energía tan cara, energía a veces sacrificada, no suplida, con tantos problemas en el sector, el principal problema económico y de desarrollo en República Dominicana es la energía, la generación de energía. Han surgido las fuentes alternativas con mucha fuerza, pero estábamos tan atrás en el uso de la energía solar y eólica que con todo lo que se ha hecho no llega al 3% global, no llega. Y aquí en República Dominicana, por todas las plantas que usted haya oído, dice que se ha dado el primer Picasso, luego que se inauguran, todo junto no llega al 3%, no llega. Entonces, pero además, España tiene serios problemas porque tiene un 26% de su capacidad instalada eólica, pero no hay viento. Entonces España
se alegra cuando sopla el viento, la gente toca trompeta. ¿Qué significa eso? Que no es confiable enteramente este tipo de energía. Cuando hay demasiadas nubaciones o nubarrones, demasiada nubosidad, demasiado lluvia, entonces la energía solar, que de por sí solo genera de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, aunque haya sol en los restantes horas, el 99% lo genera entre las 10:30 de la mañana y las 3:30, 4 de la tarde. También la energía solar tiene inconveniente. ¿Qué quiere esto decir? Y el inconveniente fundamental es que su energía no se puede almacenar. O se usa, inmediatamente se produce, o se perdió. Entonces, son serios incertidumbres que tenemos ante esta situación. En la medida que esperamos que nos calentemos, vamos a ir mejorando en la voz. Siempre nos ha pasado eso con el cambio de estación. Estamos muy difónicos ahora, pero vamos a hacer la pausa para, al retorno, nuestro primer invitado, José Luis Moreno Apolinar Veloz. Apolinar Veloz, economista que tiene una visión global de cómo anda el mundo, de las tendencias en el mundo, de qué podremos hacer con este reinicio, recalentamiento, vuelta a la normalidad y crecimiento de la factoría del mundo, que es China, y qué haremos con las nuestras propias. Y todo que estamos comparando de que en el 2021 crecimos y mejoramos en comparación al 2019, pero no hemos hablado lo suficiente de lo malo que fue el año 2019, porque de los últimos 5 o 6 años al 19, el peor fue el 19. Hubo grandes caídas. Quiere decir que terminaremos comparándonos, si queremos hablar las cosas de manera lo más próximo a lo correcto técnicamente, habríamos que comparar con el año 17 o el año 18, que fueron muy mejores al año 2019. Quiere decir que esto de la pandemia nos ha alterado los números y nos ha puesto a vivir en peores condiciones que una década atrás.